Vamos ahí a Romanos capítulo 14, la intención es llegar hasta el capítulo 15, 2, o sea, acabar todo el 14 y llegar hasta el versículo 2 del 15. Dice así la palabra de Dios: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que murió, por quien murió Cristo. No sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hasta ahí. Se fijan, es un solo tema: la comida y cuidar del corazón del hermano, ¿no? Entonces realmente no hay muchas palabras que ver, pero vamos a irnos poco a poco como lo hacemos, ¿no? Vamos con el versículo 1. Dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y vamos a la palabra recibir. ¿Qué significa recibir? ¿Cómo que reciban? Recibir significa tomar para uno mismo, es decir, usar, guiar, admitir a amistad u hospitalidad. En el diccionario Teller dice recibir, es decir, conceder acceso a su corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? Que incluso por asuntos de comida puede ser que no estemos teniendo una amistad entre hermanos. Bueno, aquí lo hace específicamente en comida, pero puede ser por cualquier costumbre. La costumbre de que usen falda, usen velo, y yo por eso ya no tengo amistad con aquellos de aquella iglesia que usan falda. O en esa iglesia danzan y por eso ya no tengo amistad con ellos, ¿no? Entonces dice, nosotros debemos de recibir a nuestros hermanos, ¿no? A todos. Ahora, si consideramos que uno le toma demasiada importancia a las costumbres, esa persona es considerada una persona débil en la fe, porque le está dando poder a cosas que no tienen poder, ¿no? Entonces, dice que nosotros los que, aquí no sé si puede ser hasta en un tono sarcástico, tú eres fuerte, pues recibe al débil, ¿no? Pero si estás teniendo conflictos, yo creo que no eres fuerte. Que pudiéramos pensar que es lo contrario. Ajá.
que se pudiera decir que aquella persona que guarda estas cosas es la que se siente madura. Ajá. ¿No? Pero al final de cuentas, si tú estás entrando en un conflicto, ya sea que lo hagas o no lo hagas, hay debilidad en la fe. Ya sea que seas de los que comen o de los que no comen. Pero si tú estás peleando por asuntos de costumbres y hábitos, entonces realmente no estás entendiendo el propósito de lo que realmente es la fe en Cristo, ¿no? Todo lo que ya vimos anteriormente en los 11 capítulos, nunca hablamos de comida, nunca hablamos de forma de vestir, nunca hablamos de costumbres, o sea, hablamos de cosas básicas espirituales que son trascendentales, que de plano que si alguien dice que Jesús no es el Señor, ahí sí tenemos diferencia. Pero si alguien dice que se tiene que ir de falda y velo a la iglesia, está bien, ¿no? Está bien, vamos de falda y velo a la iglesia, ¿no? Si alguien dice, no, aquí las mujeres, ninguna tiene que tener el cabello corto. Ok, pues entonces todas nos dejamos crecer el cabello. Pero dice, no vamos a pelear por cuestiones de costumbres, ¿no? Cuando entramos en pleito, entonces ahí ya estamos demostrando una debilidad en la fe. O sea que esa parte la tenemos no fortalecida. Ahora, ¿qué es un débil? ¿Se acuerdan que débil en cuanto... bueno, estoy tratando de recordar que ya habíamos visto esta palabra débil. Creo que sí. Pero no recuerdo en qué parte. Bueno, pues su significado era estar enfermo, ¿no? Estar enfermo. Aquí realmente... vamos a ver que tiene que ver un poquito con otra cosa. Miren, dice estar débil en cualquier sentido, enfermar, debilitar o estar necesitado. El diccionario de Taller dice que es alguien endeble, estar sin fuerzas o impotente, ser débil de medios o pobres. ¿Qué quiere decir? Dice reciban al débil. Si nosotros nos damos cuenta que alguien le está dando demasiada importancia a los hábitos, entonces estamos detectando, hay debilidad en su fe. Está necesitado, le falta poder en esa fe. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Admitirlo en nuestro corazón, no solamente en tu iglesia, sino en tu corazón. ¿Qué quiere decir? No le rechazas. Si ya tienes tú un prejuicio contra esa persona, entonces no estás recibiendo a esa persona. Tú tienes que recibir desde lo más profundo a esa persona. Ok, somos hermanos. Nada nos divide, porque Cristo te salvó a ti y Cristo me salvó a mí. Somos hermanos. Acuérdense que aquí está hablando de la iglesia, no está hablando de recibe a los que sea de afuera. No, aquí está hablando de la iglesia. Lo vimos en Romanos 8:26. No es cierto, 8:3. Romanos 8:3 que dice, sí, por cuanto era la carne es débil, ¿no? Ajá, ok. Sí, ahorita les voy a decir otra. Dice, pues ya. Por eso dije. Discúlpenme. Ajá. No me acordaba que sí lo había puesto. Romanos 14 de la Nueva Biblia Vida dice, reciban a cualquier hermano aun cuando su fe sea débil y no entren en discusiones con él. O sea, no vamos a pelear ¿por qué? Porque, bueno, en el caso de mi hermana y a lo mejor ella ahí podemos comentar que sí hemos sentido incomodidad en cuanto al rechazo por ciertas costumbres, incluso con la comida, ¿no? Porque, pues, no tanto por la fe, porque no es por la fe, yo creo que aún por los hábitos que mi mamá nos enseñó, realmente no éramos tan garnacheras ni tan, ahorita un poquito ya nos hicimos un poquito más, ¿verdad? Pero realmente no lo éramos, ¿no? Y tampoco comemos tantísimo, ¿no? O sea, y sí de repente recibíamos críticas, ay tú, pues por eso estás así, ay tú, y se incomoda, ¿no? Que por eso, te falta fe, come con fe, no, pues es que no como, como ahorita Kenny, no como esto porque me hace daño, ay Kenny, te hace falta fe. Y entonces ya entramos en discusiones, ¿no? Cuando yo, ok, perfecto, no lo comes, yo no tengo por qué criticarte ni juzgarte por lo que porque tú, ya sea que porque salud o porque en realidad pienses que es malo delante de Dios y no lo comas, ¿no? Palabra de Dios para todos. Dice, reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Ahora, ¿por qué una persona come o no come o hace ciertas cosas? Por las dudas, precisamente. O sea, cuando vas a una iglesia y dicen, no trae falda y no trae velo, ¿por qué ellas usan falda y velo? Por el poder que le están dando a eso, ¿no? O sea, es que es en forma de reverencia.
Por ejemplo, hay iglesias que nunca irían de pants, por ejemplo, ¿no? No, como que falta de respeto. Ok, está bien, está bien. Hay iglesias que dicen, no, no pasa nada. O sea, yo vengo con mi corazón dispuesto, pero vengo de pants, ¿no? Entonces, dice, algunas personas tienen dudas sobre ese motivo. ¿Estará bien llevar pants? ¿Estará mal llevar pants? ¿Estará bien usar velo? ¿Estará bien usar falda? Tienen dudas. Y eso habla de una debilidad en la fe. Entonces dice, ustedes no tienen por qué entrar en discusión por eso. O sea, no es un tema que tenga que llevarte horas y discutir horas por eso, cuando lo más importante es otros asuntos espirituales que estuviera viviendo tal persona. Si ya es salva, pues qué bueno, pero a lo mejor algún asunto de pecado, alguna confirmación en cuanto a la palabra, en cuanto a su ánimo. Si no es salva, pues lo más importante es que sea salva, ¿no? Que sea nacida de nuevo. Vamos a Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, acojan a los que tienen una fe poco formada y no se ensarcen en cuestiones opinables. Dice, aquí le puse una más porque me gustó, mira, en traducción lenguaje actual, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo, con ellos no discutan. O sea, ¿qué pasa? Todos, cuando nacemos de nuevo en Cristo, traemos muchas cosas de nuestro pasado. Y recuerden que, pues, por ejemplo, si venimos de una religión, en la religión católica se le da poder a las cosas. Ahorita Ali me platicaba, ¿no? Que una chica decía que por comer o beber, ¿no? El vinito y Hostia. el pancito, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque eso te enseñan en la iglesia católica. En la iglesia católica te enseñan que, por ejemplo, el niño es salvo cuando lo bautizan. Y no importa si tiene fe o no tiene fe, le dan poder al acto de meter el agua al niño, ¿no? Bueno, de esparcirle agua. Y le dan poder, por ejemplo, el que no come la hostia y bebe del vino, entonces no puede ser salvo tampoco. Entonces le dan poder a las cosas. Cuando alguien nace de nuevo, puede ser que nació sinceramente de nuevo, pero trae esas cosas arrastrando. Y como bebé, le va a seguir dando poder a las cosas. Pero eso es normal. Aquí está diciendo, todavía no tiene su fe bien formada. Y eso va a ir pasando con el tiempo. Yo no sé ustedes, yo sí pasé por eso. Sí. Si al final de cuentas yo sí decía, ay, no, eso no porque es pecado. O ay, esta parte, o ¿por qué hacen eso si no es de agrado a Dios? Pues es normal porque, dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, ¿verdad? Y juzgaba como niño. Pero cuando vas creciendo, entonces ya vas juzgando las cosas como adulto. Si ahorita, por ejemplo, con Benjamín y Samuelito, queremos que ellos, ahorita que le decía, Benjamín, Samuelito, volte para acá. ¿Y por qué no volteas para acá? ¿Y por qué estoy queriendo tratar a Samuelito como un adulto? No se puede, porque es un niño. Ajá. Entonces lo mismo pasa con los cristianos recién nacidos. Son cristianos que apenas están formando su fe. ¿Y por qué el adulto quisiera obligar a que el que apenas nació entienda cuestiones así como que no tiene importancia, como te vistes, bueno, en el sentido no inmoralmente, porque no puedes estar vistiendo inmoralmente y tener 20,000 años de cristiana, ¿no? No, o sea, pero sí en cuanto falda, vestido, colores, largo del cabello, lo que comes o lo que no comes, esas son cuestiones de niños. Y que si un hermano nuevo en Cristo le da importancia a eso, ok, yo no voy a discutir contigo porque sé que eres un niño. Y no tengo por qué discutir porque tú estás apreciando todavía las cosas carnalmente y es normal. Eso no significa que no seas cristiano, significa que estás en crecimiento y es diferente. Por eso son los débiles, ¿no? Un niño pequeño que en cierta manera sí es débil, ¿no? Cuando están los animalitos, a quienes atacan los depredadores, al enfermo o al pequeño, ¿no? Entonces no puede estar sano el bebé, pero está bebé y no corre igual que el adulto, entonces a ellos son los que tratan de devorar. Por eso nosotros tenemos que cuidar de los pequeños, de los débiles. Ajá. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. No creo que es claro, ¿no? Vámonos a las versiones. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Acuérdense que, por ejemplo, hay quienes hablan mucho de la dieta de Daniel, ¿no? La dieta de Daniel, el ayuno de Daniel, perdón.
y Daniel comía puras legumbres, y creen que porque Daniel comía puras legumbres, entonces ya no pueden comer carne. Así lo quieren hacer, o así quieren vivir. Yo no como carne, por ejemplo, la Biblia dice en la ley, en el Antiguo Testamento, efectivamente que la carne de cerdo es de animal impuro, pero también después entendemos que la palabra de Dios ya no llama impuro a nada, ¿no? Entonces, pero hay quienes dicen, no, aquí habla mucho también de los judíos. Obviamente tú no le ibas a quitar a un judío la idea de no comer así. Entonces, ok, está bien, tú honras a Dios así, ok, de acuerdo, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en el caso, tomando atrás el ejemplo de Daniel, cuando Daniel llega y él dice que él y sus amigos deciden no contaminarse con la comida, ¿no? Bueno, hay todo un contexto que tendríamos que explicar, pero llegaron otros tantos judíos más que sí comieron de todo, ¿no? No era eso lo que definía su relación con Dios, era lo que había en su corazón, ¿no? La disposición por la que Daniel no comió, y cómo entregó su corazón hacia Dios. Y puede ser que alguien haya dicho lo contrario, Señor, pues es lo único que hay, Señor, pero tú lo bendices, y con una actitud de fe, y los dos agradando a Dios. Entonces no es por ahí el asunto en la comida, ¿no? Dice traducción lenguaje actual, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Aquí me llama la atención que dice, se sienten fuertes. Ahorita vamos a ver por qué se sienten fuertes. El 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Se sienten fuertes, acuérdense. Se sienten fuertes, ¿por qué? Porque menosprecian. Si fueran fuertes, no menospreciarían. Pero ellos solamente se sienten fuertes en su fe. No pasa nada, tú come de todo. ¿Y qué pasa? Están menospreciando al que no come. Dentro de su corazón y de sus pensamientos dicen, ay, debilucho que no comes esto. Ay, te falta fe. ¿Y qué están haciendo? Están menospreciando. ¿Y qué es menospreciar? Menospreciar es reprobar, estimar menos, despreciar y considerar como nada. ¿Estás considerando poca cosa la fe de tu hermano? ¿Por qué? ¿Porque no come? ¿O porque no tiene la libertad que tú tienes en Cristo? Eso está mal. Y estamos hablando ya, les digo, ya para estas alturas ya estamos hablando de cristianos maduros, ¿no? De cristianos que ya le dan importancia a lo que realmente tiene importancia. ¿Cómo puede ser que pelees por cuestiones de comida y vivas una vida en pecado? ¿No? Entonces te sientes fuerte, pero en realidad no estás fuerte porque le estás dando poder a cosas que no son. Y al menospreciar ya estás cayendo en pecado. Y eso realmente es más grave que lo que come o no come tu hermano. Claro. Uh-huh. Y dice, pero está al otro lado, había estas divisiones. Estaban los que comían de todo y ellos consideraban poca cosa a los que no comían. Pero también estaba la posición arrogante de los que no comían y juzgaban. Juzgar, vamos a ver qué es juzgar. Sentenciar, condenar, seleccionar, decretar, pronunciar juicio, someter a censura. ¿Qué estaban haciendo? Estaban diciendo que eran unos pecadores porque estaban comiendo cosas que no debían. Entonces, mientras unos decían, ay, debilucho en la fe, los otros decían, te vas a ir al infierno. Si fueras cristiano no comerías lo que estás comiendo. O si fueras cristiano, por ejemplo, si fueras cristiana no usarías pantalón. A ver, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, eso es la actitud de ambos, y que en realidad ya estamos entrando en un pecado. Por eso les digo, en realidad, ninguno de los dos es fuerte. Aunque decía uno, yo soy fuerte y tú eres débil, pero en realidad si tú te sientes fuerte, ya estás siendo débil, porque te estás sintiendo mejor que tu hermano. Entonces aquí más bien es, no te sientas más ni menos que tu hermano, o sea, ni menosprecies ni juzgues a tu hermano. Vamos a las versiones. Palabra de Dios para todos. El que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. El que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues Dios lo aceptó así. Y la palabra hispanoamericana dice, quien come de todo que no desprecie a quien se abstiene de comer ciertos alimentos. Y el que no come ciertos alimentos, que no critique al que come de todo, pues ambos han sido acogidos por Dios. Entonces la salvación es para ambos. Realmente si tú tienes ciertas costumbres, pero recuerden que estamos hablando de costumbres sin importancia. No estamos diciendo que acostumbra a pecar, o sea, no estamos diciendo esas cosas, sino estamos diciendo, acostumbra a vestir de esta manera, acostumbra a orar
en la mañana, porque hasta eso a algunos les incomoda. ¿Tú no oras de madrugada? Pecador. O sea, son cosas sin importancia. Pero obvio que el cristiano ora, obvio que el cristiano lee la Biblia, pero no estamos hablando de cosas trascendentales. Hay doctrinas que son fundamentales y en esas doctrinas no hay Variación. no hay variación. No, si varía en algo puede volverse sectario y puede volverse una falsa doctrina y eso sí es inaceptable. Pero hay cosas que no son fundamentales, como les vuelvo a repetir. Incluso si crees que el arrebatamiento va a ser antes o después de la gran tribulación. Y hasta por eso se pelean. Y no importa, o sea, si va a ser antes o va a ser después. Dice el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿para qué discutimos de que yo estoy seguro que es antes o yo estoy seguro que es después? Son doctrinas no fundamentales y por esas no debemos pelear, ni debemos criticarnos. Aunque las doctrinas fundamentales, que tampoco son para pelear, pero esas doctrinas fundamentales sí meten división. Por ejemplo, les voy a decir, ¿hay división entre nosotros y los testigos de Jehová? Sí. ¿Por qué? Por las doctrinas. Porque ellos creen cosas diferentes a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué hacer? Porque también... ¿Creen que Jesús es Dios? Exacto, esa doctrina, ellos no creen que Jesús es Dios, eso sí hay división. De hecho, fíjate. Exacto, entonces en ese momento yo no tengo comunión con los testigos de Jehová. Pero si mis hermanos, por ejemplo, los pentecostés, ellos creen que para alabar a Dios hay que danzar. Entonces, ¿hay división entre los pentecostés y nosotros? Porque ellos creen que Jesús es el Señor y que creen que Dios es uno. Entonces, no hay problema. Creen que la salvación es por fe y no por obras. Entonces que bailen. Y yo no. O yo también. Entonces, no pasa nada, ¿no? O sea, no es que no es fundamental. O sea, es que de verdad en eso yo no puedo criticar si ellos están adorando o no a Dios. Porque hasta puedo decir, ay, pura emoción y ni están adorando. Bueno, ¿tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Tú puedes estar bien paradito, firme ya y ni estás adorando, ¿no? Entonces es el corazón y el único que mira el corazón es Dios. Entonces yo no voy a pelear por lo que hace o deja de hacer mi hermano, pero no en doctrinas fundamentales, por eso es mi hermano. Si es alguna diferencia en doctrina fundamental, no es mi hermano. Ajá. De hecho, fíjate, me acordé, mi abuelita convivía con gente, que es testigos de Jehová, le regalaban un libro. Es que sí es peligroso cuando empiezas a convivir con gente con la que no debemos... Bueno, no estoy diciendo que te cierres en un círculo y no les hables, pero me refiero a que no hay comunión, porque entonces sí te confunden. Pero entonces a esas personas sí las podemos confrontar. Ajá, pero nunca discusiones. No, pero o sea, sí siempre, ajá. Eso es lo que está mal, es esto y esto. Sí, claro. Y no podemos pelear con aquellos que dicen que sí bailar está bien, que sí usar está bien, hermano. Entonces entendemos que aunque, por ejemplo, los adventistas se llaman cristianos, los de la luz del mundo se autonombran cristianos también, los católicos se nombran cristianos, los testigos de Jehová se nombran cristianos, ¿quién más? Creo que en general ellos. Los de Pare de Sufrir se llaman cristianos, los mormones se llaman cristianos. ¿Con ellos tenemos comunión? No tenemos comunión. No, porque aquí hay doctrinas fundamentales que ellos están negando, que no coinciden con la palabra de Dios, entonces no hay comunión, pero no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de hermanos con los que sí tenemos comunión, porque aquí dice, mira, pues ambos han sido acogidos por Dios, el que come y el que no come. No, el que cree en Jesús y el que no cree en Jesús. O sea, tú lees toda la Biblia y dice que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Sí, porque por ejemplo, todo eso que hablas de danzar, aplaudir, no aplaudir, habla de tu comunión personal con Exacto. Dios, no de tu doctrina. Exacto, ¿no? O sea, estamos hablando de costumbres, no estamos hablando de doctrina fundamental. Ajá, entonces, bueno, vamos al 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, vamos, ¿cómo que estará firme? Estará firme es permanecer, designar, traer, continuar, establecer, sostener, presentar, detener, mantenerse. La Reina Valera dice asignar, comparecer, confirmar, constar, hacer firme, levantar, llevar, parar, preservar, poner sobre. Entonces, ¿qué está diciendo? Vamos en el 4, ¿verdad? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? O sea, para empezar,
tu hermano no es siervo tuyo, es siervo de Dios, ¿no? Entonces tú no tienes por qué meterte para juzgar lo que está haciendo el siervo ajeno. O sea, tú no eres el señor de esa persona. Somos ambos consiervos de Dios. Entonces, que sea Dios quien nos juzgue a nosotros, ¿no? Y luego dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, está diciendo que las veces que Él haga las cosas bien, su Señor será el que lo aprueba. Las veces que se equivoque, ¿quién va a ser el que le llame la atención? Dios. Dios es el que le va a reprender y le va a decir, estás haciendo las cosas mal. Sí. Entonces, si se equivocó en lo que come o en lo que no come, Dios le reprenderá. Sí. Y después dice, pero al final, para que vean que sí está hablando de verdaderos hermanos, dice, pero estará firme. O sea, aunque caiga, estará firme. Aunque se equivoque en su manera de comer o de vestir o de alabar a Dios, al final estará firme, porque recuerda lo que ya vimos en Romanos 5. Que la justificación, una vez que tú has sido salvo, entras en un proceso ininterrumpido para la salvación y para la glorificación. Nadie puede interrumpir ese proceso, ni tú mismo, ni tus errores, ni tus pecados pueden interrumpir ese proceso cuando realmente eres salvo. Aquí la cuestión es que entres en ese proceso. Si no entras en ese proceso, entonces te vas a enfrascar en un montón de rollos, en un montón de asuntos, en un montón de pecado, pero como tú no tienes la justificación de Cristo en tu vida, pues entonces todo lo demás está de más, aunque guardes la comida, aunque guardes el sábado, aunque vayas todas las veces a la iglesia, aunque te vistas decorosamente, no importa, tú no eres salvo y vas a ir al infierno con todos tus buenos hábitos. Pero cuando tú eres salvo por fe, entras en este proceso y aunque te equivoques, el Señor te levanta. Y esa es una promesa para los hijos. Entonces por eso dice, si cae o no cae, ¿a ti qué? O sea, no es tu asunto. Al final estará firme tu hermano y en eso debemos de gozarnos. O sea, al final tú debes de entender que, por ejemplo, si mi hermana está haciendo algo inadecuado, yo me doy cuenta que no tenga que ver con pecado, sino a mi criterio. Ella no debería de decir esas cosas, o ella no debería de peinarse con el chongo tan arriba, yo pienso, porque se ve más alta de lo que es, y me molesta, ¿no? O sea, yo no debo y digo, ay Señor, pero al final si lo tiene o no lo tiene, yo debo de saber una cosa, ella es hija de Dios y el Señor es quien la levanta. Y eso te va a tener otro criterio, eso te va a dar otro criterio diferente para tratar a tus hermanos como personas salvas. Y como también recuerda que dijo, tú no condenes a tu hermano, o sea, te vas a ir al infierno por tu manera de decir, ¿por qué? Si aún estuviera mal en lo que está haciendo, Dios le levanta. ¿Tú por qué lo vas a mandar al infierno si tú no tienes ese poder? Entonces por eso cambia tu actitud. Ok, es mi hermano, yo no tengo por qué juzgarlo ni criticarlo, ¿no? Claro que no estamos hablando de pecado, que tampoco juzgas, pero es otra cosa, es diferente. Dice la Biblia Las Américas, dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, o en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y Dios habla hoy, dice, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Y la palabra hispanoamericana, ¿quién eres tú para erigirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que caiga es algo que incumbe solamente a su amo. Y no cabe duda de que se mantendrá en pie, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo. Lo dice bastante claro. O sea, no te incumbe y poderoso es Dios para enseñarle si está mal o si está bien, poderoso es Dios. O sea, no es asunto tuyo. Prácticamente no te metes en lo que no te importa, ¿no? Entonces, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjense que aquí también tiene mucho que ver hoy en las iglesias cristianas de que si se celebra la Navidad o es pecado celebrar la Navidad. Que si se celebra el Día de las Madres o es pecado. Y eso también. O que si nos reunimos, por ejemplo, los sabatistas critican, ¿no? Y dicen que es del diablo que nos reunamos en domingo. Y entonces le están dando importancia al día, cuando el día realmente dice todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Entonces, bueno, tú ya lo entendiste, tú ya lo aprendiste, pero a lo mejor en algún momento sí tuviste esa duda. ¿Será que me tengo que congregar los sábados y no los domingos?
tuviste algún momento esa duda, era normal porque eras pequeña, pero al final de cuentas, ahora que ya no lo eres, lo entiendes. Pero no tienes por qué pelearte con aquella persona que no lo entiende. Que piensa que sí. Vamos a las versiones Dios habla hoy. Dice, otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar convencido de lo que cree. O sea, está bien, ¿tú crees que el día del Señor es el domingo? Bien. ¿Crees que es el sábado? Bien. No pasa nada si de corazón tú estás entregada a Dios. Biblia, la palabra hispanoamericana. Algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son iguales. Actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. O sea, ¿por qué tienes que meterte en la conciencia ajena? ¿No? Si el otro no quiere reunirse los domingos, quiere reunirse en sábado, el otro dice, no, pues a mí me da igual. Igual yo no puedo porque trabajo los domingos, también está el caso. O sea, hoy muchos trabajan los domingos y dicen, pero en mi iglesia también se reúnen los jueves. Entonces voy los jueves a la reunión. El punto sí, que sí es pecado dejar de congregarse. Eso sí es pecado. O sea, la Biblia sí dice que el que no se congrega está pecando. Pero la Biblia no dice que te tengas que congregar en domingo, en jueves, en miércoles, en sábado. No dice el día. Entonces, si tú te quieres reunir todos los días de la semana, bien por ti. Si tú te quieres reunir, bueno, también ser cristiano de un solo día de la semana tampoco es suficiente. Entonces, debes de estar, pero no importa el día. Si en tu iglesia son los lunes, los martes, no importa. O sea, realmente no hay importancia, pero hay quienes dicen, no, sí, la Biblia dice que está el día. Bueno, está bien, tú lo haces en obediencia a Dios, está bien, ¿no? Dice el 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, que prácticamente lo está explicando, ¿no? El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, el punto, ¿cuál es? La actitud. ¿Por qué? Porque el que dice los sábados para el Señor, con actitud. El que dice todos los días para mi Señor, ¿ok? De corazón. Ah, exacto, y también está diciendo, a mí no me incumbe, dice la palabra de Dios, ¿no? Realmente lo que me incumbe, porque si nos vamos al capítulo 12, realmente lo que me incumbe es el que somos miembros de un solo cuerpo. Eso sí me incumbe. Y que también cuando hablamos de los dones del Espíritu, me incumbe también los dones espirituales que tiene mi hermano. Eso sí me incumbe. Pero no me incumbe sus convicciones personales en cuanto a hábitos y a costumbres, ¿eh? Eso no me incumbe. Eso es algo que si está mal, el Señor se lo hará ver. Y si yo estoy mal, el Señor me lo hará ver, ¿no? Dios habla hoy. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. El que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Y Nueva Traducción Viviente dice, los que adoran al Señor, vean aquí, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. O sea, todo lo haces por agradar a Dios y el Señor conoce tu corazón. Así que el Señor, aquí mismo está diciendo, ni el Señor lo condena. ¿Por qué? Porque sabe que todo es la cuestión en su corazón. Ajá. Que sinceramente quieren agradar y Él le enseñará. Biblia, la palabra hispanoamericana. El que piensa que hay que celebrar determinadas fechas con intención de honrar al Señor lo hace. El que come de todo también lo hace para honrar al Señor. De hecho, da gracias a Dios por ello, de la misma manera que el que se abstiene de comer ciertos manjares lo hace para honrar al Señor y también da gracias a Dios. Y aquí es lo que les decía. Hay quienes dicen, no, ¿cómo no vamos a celebrar la Navidad si es el día que nació nuestro Señor? Y otros dicen, no, eso es del diablo porque ni siquiera nació en diciembre. Bueno, el que lo hace, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, está bien, para el Señor no lo hace y se abstiene de eso, ¿no? Y no tenemos que criticar ni a los que hacen, ni a los que no lo hacen. Dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vámonos directo porque está muy claro, ¿no? Dice Nueva Biblia Vida, nosotros no somos tan independientes como para poder vivir o morir para nosotros mismos. Entonces el punto es que todo lo que hacemos, incluso la vida misma, dependemos de Dios. Entonces, ¿cómo queremos ser independientes a Dios en nuestros hábitos? Si nuestra vida depende de Dios. Entonces, al final de cuentas, lo que hagamos,
para el Señor somos. Vivos o muertos, para el Señor somos. Ajá. Dice traducción lenguaje actual: nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Y lo que les acabo de decir viene en el 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, normalmente este versículo, pues, a lo mejor lo usamos cuando estamos en peligro de muerte, ¿no? Si vivo o muero, para el Señor soy. Y está bien, o sea, yo sé que está bien, pero en contexto de qué está hablando. Porque recuerden que debemos respetar el contexto para entender bien el versículo. ¿De qué está hablando? No está hablando de peligros de muerte, de hecho. Está hablando de las actitudes. Ajá, está hablando de hábitos, ajá. ¿Y cómo unimos esto de si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos? ¿Cómo lo unimos con el contexto? O sea, no es, vamos otra vez a las actitudes, o sea, no puede decir soy hija de Dios y me voy y me meto a los antros. No, ¿cómo se llama? No puede decir soy hija de Dios Y vivir en pecado. y vivir en pecado, adulterando, chismeando, tratando de hacerle el mal a todo el mundo. O sea, son las actitudes del corazón. Digan- lo que hacemos. Pero digamos que como que este versículo como que está equilibrando la idea, ¿no? Pero Ajá. Ajá. habla de lo que hacemos, o sea, de no hacerlo para los hombres, sino de lo que hacemos, hacerlo para Dios. Entonces les digo, o sea, sí lo equilibra, ¿no? Porque otros podrían tomar estos versículos como pretexto, como para ahorita lo que hablaba Miriam, ¿no? O sea, ya ves, o sea, es mi pecado y déjame. O sea, que me juzgue Dios y yo soy sierva de Dios y tú no soy tu sierva, ¿no? Y poder tergiversar la idea y decir, ya ves, para el Señor lo hago, ¿no? Decía ahorita Miriam, yo me meto un antro, pues para el Señor lo hago. O sea, este versículo está equilibrando. Es para vencer la tentación. Ajá, sí, ¿no? Para vencer, para demostrar que ya no caigo, ¿no? Y no, o sea, si vivo para el Señor vivo y si muero para el Señor muero, está equilibrando la idea. No está hablando de persecución, ¿eh? No está hablando de riesgos por predicar la fe, no está hablando de eso. Está hablando, como dices tú, realmente dedicar toda mi vida, realmente entender que lo que estoy haciendo sí es para el Señor o para quién lo estoy haciendo, para agradar, porque incluso puedo dejar de comer cosas, pero no para agradar a Dios, sino para agradar a las personas. Ahora sí que como ¿no? el enfoque. O como les decía otra vez el ejemplo, voy a una iglesia donde todos usan falda y velo, ¿no? ¿Y para qué lo hago? Ok, lo hago en cuestión, entiendo que no lo necesito, pero para el Señor lo hago. Ok, Señor, yo aquí vengo y te obedezco, me voy a poner falda y velo y no le estoy dando poder. Por orden y por seguir indicaciones. Por ser obediente, por no ser rebelde, ok, lo voy a hacer por eso, aunque yo sé que la falda y el velo no me salvan, ¿no? Ni me hacen más ni menos pecadora, pero lo hago por orden. Entonces, ¿qué dice? Todo lo que haces, todo lo haces para el Señor. Ajá. Todo esto, que sí, que come, que no come, que viste, que no viste, todo esto, realmente hay algo que lo cubre todo, y es el amor, ¿no? Pero bueno, ya me estoy adelantando. Nueva traducción viviente: si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, sea lo que hagas, comes o no comes, vistes o no vistes, es para el Señor. Ajá. Y entonces vamos al 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bueno, dice la nueva traducción viviente: Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Ahora, ¿a qué se refiere? También los del Antiguo Testamento también tenían sus ciertas costumbres, ¿no? Y ellos, como les vuelvo a repetir el ejemplo de Daniel. Daniel se abstuvo y Dios conoce su corazón tanto que nos dejó el ejemplo. Pero el ejemplo que tenemos que seguir de Daniel no es dejar de comer carne, sino la actitud de corazón que tuvo Daniel para consagrarse a Dios. Entonces, aquí dice, el Señor hizo todo esto para ser Señor del Antiguo Testamento, pero también de los de ahora. Para que todos, ya sea que vivas en el tiempo, hubieses vivido en el tiempo de la ley, o ahora que vivimos en el tiempo de la gracia, tenemos al mismo Señor. Y tanto los que vivieron en el tiempo de la ley y guardaron la ley para agradarle,
lo hicieron de corazón, como nosotros, ahora que estamos en el tiempo de la gracia y no guardamos la ley. La ley en cuanto a los ritos, no lo guardamos para agradar al Señor, porque sabemos que incluso si yo intento guardar la ley, desagrado al Señor, dejo de agradarle. Entonces por eso dice, el Señor para todos los tiempos es Señor, y el Señor conoce tu corazón en todos los tiempos, ¿no? O sea, conoció el corazón de Abraham en aquel entonces, y ahora conoce el corazón de los que vivimos ahora, y el por qué haces las cosas, y por qué te diriges así, ¿no? ¿Por qué tienes fe de ciertas cosas, no? Y por qué te falta fe en otras cosas. Ajá. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí también es algo importante, el que sepas que Dios está vivo y no está muerto. Entonces, tú no puedes estarte metiendo con el siervo ajeno, porque su amo vive. Y su amo, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? En todo sentido, para los que no creen, pero también para los que creen, porque cuando nos toca vara, cómo duele. ¿Y por qué? Por hacer las cosas mal. Y hacer las cosas mal también es meterte con el criado ajeno. No estés juzgando ni menospreciando a un hermano en Cristo, porque no te compete. Y eso es meterte con Dios. Y dice, entonces date cuenta de algo, vamos a dar cuentas. Y entonces Él dará cuentas de que si come o no come, pero tú vas a dar cuentas de si menospreciaste o juzgaste lo que hizo el otro, ¿no? Entonces vamos a ver, Dios habla hoy, dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Solo tenemos un juez y no somos entre nosotros jueces. Nueva Biblia Vida, tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Vean, no tienes derecho. Dice, recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Y la palabra hispanoamericana dice, ¿cómo te atreves entonces a erigirte en juez de tu hermano? Si te das cuenta que Dios está vivo, ¿cómo te atreves? ¿Acaso no hay temor de Dios? Debe de haber temor de Dios, ¿no? Dice, ¿quién eres tú para despreciarlo? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Me gusta como dice, ¿cómo te atreves? O sea, todavía lo criticas cuando su Señor es Dios, ¿no? Es como si dijéramos, ay, no hace ni le haga nada porque su papá es bien bravo, ¿no? Y no, su papá es policía o su papá es judicial, ni le hagas nada, ni te metas con hasta le dices a tu hijo, no, ni le hagas nada a tu compañerito porque su papá es un caso, ¿no? Bueno, no es, obviamente acá es en mal sentido, nuestro Dios es en el buen sentido, pero sí podríamos decir, no te metas con tu hermano porque conoces al Padre. Entonces el Padre no va a dejar pues sin castigo esta situación, no, sin disciplina, digamos, ¿no? Vamos al, no dije el 10, sí, el 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, ¿se acuerdan que en el tema anterior él dijo, mía es la venganza? Ajá. Entonces también dijo, yo defiendo. Tú no te defiendes a ti mismo, yo te defiendo. O sea, tú no tomes la venganza por tu propia cuenta. Aquí no tiene que ver con la venganza porque no estamos hablando de pleitos entre hermanos, pero sí estamos hablando de si estás de acuerdo o no con lo que hace tu hermano. Pero aquí dice, ante mí, tanto tú que comes como el otro que no come, todos me van a honrar y toda rodilla se doblará ante mí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el punto es honrar a Dios, ¿cuál es la diferencia? Dice Nueva Traducción Viviente, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Aquí esto lo sacó Pablo de Isaías 45:23, que dice, por mí mismo he jurado, ha salido mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ajá. Y eso es sí o sí, acuérdense que Filipenses lo dice. Entonces, eso es, decía un hermano, ya sea que te arrodilles aquí en la tierra o terminarás arrodillándote en el infierno, pero al final de cuentas te arrodillarás delante de Dios. Entonces, mejor lo hacemos aquí en la tierra para gozar de vida eterna delante de Él, ¿no? Dice 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas. Si se ven, pues no hay muchas palabras en que profundizar, están claras, ¿no?
nueva traducción viviente, es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo delante de Dios. Y la del lenguaje actual dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Sí o sí. O sea, sí vamos a ser juzgados, obviamente, ya por el sacrificio de Cristo. Pero sí vamos a dar cuentas, hermanas, para que no, porque también no podemos tener una actitud de, pues ya como yo ya soy salva, nada me condena. No. Sí vamos a dar cuentas y tenemos que vivir. De hecho, una persona salva no puede tener esa actitud. Una persona salva precisamente tiene temor de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces no puede tomar a la ligera su salvación. No la toma. Por eso cuando dice cuidemos nuestra salvación, ¿verdad? No está diciendo porque se pierda, sino está diciendo porque esa es una actitud lógica de un salvo. Un salvo cuida su salvación porque sabe cuánto costó la sangre de Cristo. Pero el que no es salvo, pues, como Esaú, cuando le dijeron, pues véndeme tu primogenitura, sí, pues total, es tuya. Así el que no es salvo, dicen, pues que la salvación no se pierda, ¡yupi! Ya puedo hacer lo que yo quiera. Total, soy salvo de aquí hasta que me muera. Esa es una actitud de una persona que no es salva. Porque una persona que es salva dice, ¿cómo crees este regalo tan grande? No lo puedo tirar a la basura, ¿no? Descuidar. Dice 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí ya está cambiando el tema. Lo que les decía, el amor. El punto no es las costumbres, sobre todo es el amor. Y aquí otra vez va a caer en ese punto, porque ya lo vimos en el 12, ya lo vimos en el 13, el amor, y ahorita otra vez en el 14, el amor otra vez. El amor va a hacer que tú, ¿se acuerdan que también dice, sí lo vimos, ¿verdad? La semana pasada que dijo, en esto, en el amarás a tu prójimo, se cumple todos los mandamientos, ¿no? Toda sentencia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al cumplirse en el amor, pues es inevitable que el amor siempre salga a relucir en todos los temas, porque así, si tú amas a tu hermano, vas a cumplir con todo lo que la ley está pidiendo, ¿no? Entonces aquí también Dios te está pidiendo, no critiques, no menosprecies. ¿Por qué? Por amor a tu hermano. Entonces vamos a ver qué es tropiezo. Tropiezo es tocón, colilla, es decir, figuradamente, ocasión de apostasía. Pero apostasía entendemos que es algo malo, apartarte de la fe. Aquí sí está diciendo, el hermano viene en fe, ¿no? Recuerden que es recién nacido. Y resulta que él nació en una iglesia donde le dicen que es pecado tomar Coca-Cola, ¿no? Y ya luego tú te lo encuentras y, no, pues te compras, ¿no quieres una Coca? ¡Ah! ¡Pecador!, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú puedes poner tropiezo para ese hermano? Poniéndole la coca. ¿Cómo? Comprándote muchas cocas. Comprándote muchas cocas, tomándoteela enfrente de él. Mira, pues para que veas que yo soy libre en Cristo. Ya te la tomas. Toda la coca. Toda la coca y de 2 litros. Y diario, y a cada rato. Ay, sí, ya te mueres, ¿no? Entonces parecía, ¿Ya viste por qué no lo hago? Pero fíjense, dice, mejor decide no poner tropiezo. Entonces, en esto consiste el amor. ¿Te gusta la coca? Uy, sí, me encanta la coca. ¿Pero qué crees? Que la coca hace tropezar a tu hermano. No la tomes. Evítala. Entonces, dice aquí, Dios habla hoy. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de su hermano, que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. ¿Ya ven? Ahora, sabemos que un verdadero hijo de Dios nada lo va a hacer apartarse de la fe. Nada. Entonces aquí podríamos ver que no sabemos si se trata de un verdadero hermano o no. No sabemos si ese que está todo religioso, dándole importancia a asuntos físicos más que a lo espiritual. No sabemos si realmente es hijo de Dios o no. Y como yo no sé si es hijo de Dios o no, yo no puedo poner tropiezo en su camino a la fe. Porque qué tal si mi actitud fuese la razón por la que se apartara de la fe. O porque peque. Qué cosa tan horrible. Ahorita vamos a ver, fíjense. Nueva Biblia Vida. Así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes.
Puede ser un hermano pequeño que caiga en pecado también. Dice Biblia, la palabra hispanoamericana. Por tanto, dejemos ya de criticarnos unos a otros. Propónganse más bien no ser para el hermano ocasión o motivo de pecado. Entonces también, aquí es, si no es hijo de Dios y es bien religioso, pues sí, de hecho no es hijo de Dios y va a caer, ¿no? Pero si es hijo de Dios y puede pecar por tu culpa, o sea, no te vas a quedar sin culpa. Mira, Mateo 18:7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, si comer carne, si ir de panza a la iglesia y molesta a algún hermano porque tú vas de panza, o sea, tú eres libre en Cristo, sí, qué bueno, pero al hermano le molesta, es más, al pastor, oye, no vengas de panza, ¿no? O no vengas con, no sé, con la gorra, ¿no? Pero ¿qué tiene? Yo vengo bien, ya oré. Para empezar, lo haces por obediencia. No obedeces, ya estás demostrando rebeldía. No estás demostrando un carácter humilde y sumiso delante de Dios. Y para seguirle, estás provocando que a lo mejor el otro, en lugar de poner atención a la predicación, nada más está viendo cómo usas tu gorrota. O cómo uy, sus pants, qué bueno, o sea, no porque deba ser así. El otro debería estar concentrado, pero como es débil en la fe, está concentrado en ti. No des ocasión de caer. No des ocasión. Mejor, por amor, evita los tropiezos. Si de por sí son inevitables, ¿no? Entonces, que no sea por nuestra culpa y que aún así muchas veces por nuestra culpa gente ha tropezado. Entonces, es mejor que los evitemos al máximo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, vamos con inmundo. Aquí dice Pablo, nada es inmundo, pero aquí está hablando ¿de qué? De la comida. Comida, No vamos a decir, ya ves, fornicar no es inmundo, porque nada es inmundo. ¿No? O sea, está hablando de comida. La fornicación es inmundicia. Entonces, es otra cosa. Inmundos me llamó la atención porque inmundos viene del griego koinos. ¿A qué le suena? Koinonía. La palabra koinonía es otra cosa. La palabra koinonía es comunión. Común unión. Pero sin la ia, nada más el koinos significa común. Le quitamos comunión. O sea, le quitamos la unión y se queda con común. O sea, algo, digamos, algo común y corriente, ¿no? Algo inmundo es algo común y corriente, diferente a algo sagrado. Nosotras, hermanas, en Cristo somos sagradas, Nosotras ya somos de uso exclusivo para Dios, ya no somos comunes. Allá afuera, la gente usa sus vidas para cosas comunes, para fumar, para drogarse, para tomar, para pelear, para robar, para adulterar. Esos son usos comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, si les digo, voy a recoger voy a barrer la calle, ¿no? Y hay mucho lodo. ¿Qué agarro de aquí? La escoba. Si no tengo escoba, ¿qué agarraría? Pero lo quiero. Si no tengo, ¿qué agarro? O sea, piensen, ¿qué agarrarían? El recogedor. Guantes, una bolsa, ¿no? ¿Agarraría mis platos de la cocina? No. Tráete un plato de la cocina para recoger el lodo de la calle. No, el plato tiene un uso exclusivo para la comida y de hecho es exclusivo, ¿no? De repente Sarita cuando hacía sus pinturas, luego cuando yo llegaba ya encontraba mis platos con sus combinaciones de pinturas y yo, o sea, eso es tóxico, no lo podemos usar para comer, ¿no? Ya echaba a perder el plato, ya el plato ya no lo podía usar para comer, ya tenía químicos. ¿A qué me refiero, hermanas? Nosotras somos limpias y somos de uso exclusivo. Para hacer las cosas feas del mundo se usa cualquier cosa, pero no lo que es sagrado. Nosotras no podemos ser usadas para cualquier cosa. Dios te va a usar para propósitos buenos y eternos, para extender su reino, para reflejar su santidad, para glorificarse en tu vida. Para eso te va a usar. Por ejemplo, para traicionarlo, usó cualquier persona. A Judas, que era alguien común, pero para glorificarse en él, usó a los otros 11.
exclusivos para Él. Y con ellos no permitió que fueran usados para cualquier cosa. Ellos eran de uso exclusivo para Él, así nosotras. Somos de uso exclusivo para Dios. Entonces, ya me salí de tema, pero se me hizo importante aclararlo. Pero entonces aquí está diciendo, en cuanto a la comida, nada es inmundo. En cuanto a la comida, ajá. Entonces, no de que ya pusieron ese mandarín en la ofrenda de muertos. Ya se contaminó. ¿Sí se contaminó? Si se ofreció a los ídolos, Aquí depende de la conciencia de cada uno. Aquí sí depende de la conciencia de cada uno. Y la que lo come no debe criticar a la que no come. Y la que no come no debe criticar a la que come. ¿Sí lo dije bien? Así. sí. La que no come dice, no, ya está sacrificado a los ídolos. Ok, perfecto. Está contaminado. Ante tu conciencia está contaminado y está bien. Y yo no debo de decir, ay, Katy, qué débil eres. No, porque al decirte eso yo también soy débil. Entonces, ok, está bien, está contaminado. Entonces sí, vamos pasando y hay una ofrenda de muertos y yo sé que tú no las comes, entonces yo digo, no la vamos a comer porque ya está ofrecida. ¿Sí me entiendes? Por amor a ti, ¿no? Pero por el contrario, ¿no? Si voy con otra persona que dice, no, sin problema, o sea, mira, ¿qué crees que la vecina iba a tirar esto? Y es que lo quitó de la ofrenda de muertos. Digo, ¿cómo lo va a tirar? ¡Qué desperdicio! Démelo, yo me lo como. Pero existe alguien que a lo mejor puede decir, pues mejor, por respeto a lo que Dios me enseña. Ajá, ese es un caso, pero puede ser el otro caso. Y entonces yo no puedo decir, no, eres del diablo. No. ¿No? Hay gente, como dicen, ¿no? Hay gente que dice, yo no voy a desperdiciar esa comida. Exacto, porque para ellos es pecado desperdiciar la comida. Ajá. Ajá. Y para otros, sí, pero tú dices, sí es pecado desperdiciar, pero para otros dices, para mí es más pecado comerme algo dedicado a los demonios. Prefiero tirarlo. ¿Ves la diferencia? Pero tú lo haces para Dios. Sí. Y el otro también lo hace para Dios. Para Dios. Ambos están honrando a Dios. Ajá. Entonces, por esas cuestiones no peleamos. Ajá. Está bien. Aquí son cuestiones de conciencia. Dice, en cuanto a mí tengo la seguridad, aquí Pablo está diciendo, yo tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo. Dice, pero si alguien piensa que es malo comer algo, no debe comerlo, pues es malo para él. Porque al momento que ya lo está comiendo pensando que es pecado, ya es pecado. O sea, si sabías que le ofendía a Dios, ¿por qué lo comiste? ¿No? O si pensabas, ¿no? Palabra de Dios para todos. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Ajá. Luego dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Ya ves? Si tú te burlas de que tu hermano no lo come, lo estás contristando. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, fíjense, primero contristado, afligir, estar triste, angustiar, causar tristeza. El diccionario Teller dice afectar con tristeza, causar pena, arrojar al dolor, ofender, incomodar, causarle escrúpulos. ¿Y qué es escrúpulos? El escrúpulo es una duda o recelo inquietante para la conciencia sobre si algo es bueno o malo. Entonces esa persona ya va a estar sufriendo, hice bien, hice mal, ¿qué hago? O está haciendo mal, sí está bien que vaya a esa iglesia, en esa iglesia todos toman café, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué? Es escrupulosa esa persona, duda sobre muchas cosas, no tiene la libertad en Cristo, pero tú no puedes hacer que por tu culpa esa persona entre en esa situación, que le aflija porque te estés burlando de él, ya come de todo, ya tú, ¿para qué te abstienes de eso? Y la otra persona empieza a afligirse, ¿será? Y sí causa aflicción. Les decía el ejemplo que les poníamos de mi hermana y mí. Yo creo que en lo personal, yo llegaba a un punto en que sí me sentía afligida por las críticas constantes de que no comíamos. Nosotros era por salud, no lo comíamos, pero te criticaban. Por eso estás toda flaca. Pues que es que no tienes fe. Pues es que no, cuando te duele algo, ya ves, por eso. Y eso que te cuidas. Y eso que, dale. Y ya llega un momento donde el corazón sí se siente contristado. Sí se siente afligido. Es más, ya no tienes ni la confianza de comer con esa persona porque sabes que esa persona critica tu forma de comer. Entonces ya mejor dices, no, mejor no como contigo, mejor como aparte. Ajá, entonces dice,
No sea que por la comida tuya se pierda. Aquí vamos a ver el contexto de pierda. Pierda, del griego apolumi, que es destruir completamente, perecer, perder, literal o figuradamente. El Teyer dice, volver inútil, declarar que uno debe ser condenado a muerte, metafóricamente dedicarse o entregarse a la miseria eterna en el infierno. Está fuerte, pero acuérdense de usar el contexto para darle significado. ¿De qué manera se pierde? Aunque fíjense, mejor me voy, antes de explicarlo, a las versiones. ¿Le cambio? Sí. Dice, Dios habla hoy. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Está hablando de perdición de salvación? Vamos a la otra, Nueva Biblia Vida. Y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Y Dios habla, no, la palabra hispanoamericana. Claro que sí. Por comer lo leí mal. Claro que si por comer un determinado alimento haces daño a tu hermano, ya no es el amor la norma de tu vida. Triste cosa sería hacer que perezca por cuestiones de alimentos alguien por quien Cristo ha muerto. ¿Está hablando de salvación eterna? Sí, está hablando de salvación. Sí, sí está hablando de salvación. Sí, cierto. Aquí no está diciendo que la salvación se pierde, ¿eh? No está diciendo eso. Está diciendo que por tu conducta puedes evitar que alguien se salve y termine perdiéndose. Por la comida, hermanos. Pero es increíble. Esto es cuando ya perdemos de vista lo importante. Ale nos decía un ejemplo la semana pasada, ¿no? Si le damos más importancia al dinero, si le damos más importancia a otras cuestiones, en lugar de darle importancia a la salvación de esa alma, entonces le damos a dar importancia que si me hizo el feo, que si me hizo daño, que si no me pagó completo, que si come ciertas cosas, y su salvación. Y como no le dimos la importancia a la salvación, puede ser que muchas almas estén yendo al infierno por cristianos que están dándole importancia a cosas que no son importantes. Entonces dice, Prejuiciosos, sí, ¿no? prejuiciosos, traducción lenguaje actual. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno a alguien por quien Cristo murió. Por comida. Dice el 16, todavía tengo chance. No sea pues vituperado su bien. No sea pues vituperado su bien. Déjenme ver dónde puedo acabar para no cortar la idea. Bueno, tal vez 16 y 17. No sea pues vituperado vuestro bien. Vamos a ver qué es vituperado. Vituperado es blasfemado. Vilipendiar es despreciar algo. Especialmente hablar impíamente. Ahora, ¿cuál es nuestro bien? Dice, no sea pues vituperado tu bien. ¿Cuál es tu bien? No, hay que ver el contexto. ¿Cuál es tu bien? ¿De qué estamos hablando? De que no se ofenda el hermano. Bueno, ese es el objetivo, pero tu bien en cuanto al contexto, ¿cuál sería tu bien? ¿Qué cosa buena tienes tú y que tu hermano no tiene? Paz. No, nunca hablamos de paz en este contexto. Tu conciencia. Conciencia, Pues sí, la conciencia. tu libertad de conciencia. Ajá. O sea, tú tienes, qué bueno, tienes libertad de conciencia, nada te acusa, qué bueno. Pero por culpa, porque tú estás actuando sin amor, tu buena conciencia puede ser blasfemada. O sea, puede ser insultada por alguien más. Ya no, o sea, fíjate, cómo dirían ahorita que vimos, ¿no? No, pues yo dejo de comer con tal de que mi hermano no se sienta mal. Eso incluso haría que el otro hable bien de ti. Pues sí le gustaba mucho la Coca-Cola, pero hasta se dejó de tomar Coca-Cola por amor a mí. Para compartirme la palabra. O esta persona no le gustaba usar falda, pero dejó de usar la falda con tal de estar en comunión con las demás hermanas. Por ejemplo, ¿no? O esta persona nunca se había vestido formalmente, pero por venir a la iglesia se vistió formalmente porque todos vestían formalmente, ¿no? Ejemplos así. Entonces, pero cuando no, es insultado esa libertad tuya.
Ajá, es blasfemada. Aquí no está hablando de blasfemar la salvación ni la palabra de Dios, no. Está hablando de tu libertad. Ajá, vean las versiones. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Nueva Biblia Vida. No hagan nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando sepas que es bueno. Y la traducción lenguaje actual. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Y vamos a terminar con el 17. Yo creo que hasta ahí me quedo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora sí hablamos de paz. Ahorita se está diciendo, todo lo demás no es importante si tú no tienes esto. ¿De qué sirve que te pelees por costumbres? Si en tu vida no hay justicia, primero, ¿cómo hay justicia en tu vida? Con respeto. No. ¿Cómo? Ajá, entonces, ¿cómo? ¿Siendo salvo? Siendo salvo. Si tú no eres salvo, no eres justo. Ajá. Entonces, el reino de los cielos consiste en justicia. Acuérdate, Cristo murió para que tú fueras justificada. Entonces, en esto consiste el reino de Dios, no en lo que puedes comer o en lo que no puedes comer. Luego también dice que una vez que justificados pues con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces, la única forma de tener paz y gozo en tu vida es siendo salvo. De otra manera, te vas a meter en rollos que sí se puede hacer. Mucha gente viene, ¿y aquí qué se puede hacer? ¿Y aquí qué no se puede hacer? Solo cambio de religión. Pero cuando la gente conoce a Cristo, es más, ni te pregunta. Cristo está haciendo la transformación desde adentro y tú lo ves a esa persona, mira, qué cambio noto en esa persona, ya se ve más alegre, ¿no? Incluso, ¿no? O ya no se viste de tal manera, ¿porque alguien se lo dijo? No. Dios se lo dijo. Porque Dios se lo dijo. Entonces, dice, y gozo en el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Las cosas que hacemos como cristianos no las hacemos por cumplir reglas en la carne, sino por convicción en el Espíritu. Ajá. El Espíritu es el que me convence. Dice Nueva Biblia Vida. Después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener gozo del Espíritu. Y la traducción lenguaje actual dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces se va a enfrascar en hábitos y en costumbres, que al final de cuentas no las va a poder soportar. Va a dejar de decir groserías, pero no va a poder soportarlo porque no tiene el Espíritu. Entonces en su carne, un tiempo deja de decir groserías, pero tarde que temprano el pecado sigue ahí y saldrá el pecado. Su naturaleza pecaminosa saldrá. Y como no hay una nueva naturaleza, no habrá ningún cambio. Pero cuando una persona tiene la nueva naturaleza, esa va venciendo a la vieja naturaleza y se va convirtiendo en una nueva persona. Así que en esto consiste el reino de los cielos. Así que si lo que hace tu hermano no es correcto en cuanto a hábitos, déjalo. De todas maneras el Señor le convencerá. El Señor le llevará. Acuérdate, si se cae o se levanta, el Señor es quien lo hace. Entonces, si no está bien que coma lo que está comiendo, a lo mejor hasta incluso porque es glotón, ¿no? No está bien. No pelees por cuestiones de comida, déjalo. El Señor le mostrará que no está bien y que debe cuidarse, ¿no? Entonces, no peleamos por esos asuntos, ¿no? Que es más importante que una persona no vaya al infierno a que una persona coma o no coma, o vista o no vista, ¿no? Porque se adapta a lo que nosotros queremos que sea. También que tenga las costumbres que nosotros tenemos, que al final de cuentas, fíjense, yo me pongo a pensar aquí en el grupo, ya tenemos, ¿cuántos? 12 años, ya tenemos costumbres. Ya ustedes ya saben que llegan, hacen ciertas cosas y así, ¿no? Y después de esto sigue esto, ya nos decía Sandy, ¿qué está pasando? ¿Por qué en pareja, no? Así, ¿no? Porque ya llevamos como 4 semanas, pero el punto es que sí tenemos costumbres. Y llega alguien nuevo que diga, así no se ora. No, o sea, ok, por amor, a ver, ¿tú qué opinas? O tú qué, mira, o explicarle, mira, aquí le hacemos así por cuestiones de tiempo, ok, pero no pelear por esos asuntos. Entonces, bueno,
vamos a orar por eso y no No termina. entiendo por qué tantos cambios y les hacías. En la inmadurez de uno no entiendo. Y es que Dios mismo te va diciendo esas cosas, ¿no? Esto que están haciendo no está bien, hay que quitar. Y bueno, lo quitábamos, ¿no? Y a lo mejor, y seguramente seguimos haciendo cosas que están mal. Y Dios nos irá diciendo, esto que hacen en la reunión está mal, hay que quitarlo. Bueno, entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios, ¿eh? Señor, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido y porque, pues, notamos, Señor, que en muchas maneras somos débiles, Padre. Porque todavía le damos importancia a cosas que no son importantes, Padre. De antemano te pido que me perdones, Señor, por no prestar atención a lo que realmente debo de prestarle atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón atento, Señor, un corazón amoroso que antes de pensar en hábitos, en costumbres, piense en no incomodar o poner tropiezo a algún hermano, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, Señor, porque eso es lo que pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a ya no ser niñas espirituales, sino a ser adultos, Padre, a buscarte, Señor, y a realmente, pues, como dice aquí, en qué consiste el reino, en justicia, en paz y en gozo, y vivir de esa manera, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, por tu palabra expresada, porque nuevamente nos has hablado. Y yo te ruego, Padre, para que no nos quedemos aquí, Señor, no nos conformemos con escuchar, sino que tengamos corazones realmente transformados. Conoces lo que cada uno vive en su casa, en su intimidad. Yo te ruego para que esa intimidad sea transformada en ti, Señor, para que desde lo más profundo de nuestros pensamientos te alabemos, Señor, y te glorifiquemos. Que sea que estemos convencidos de hacer algo, lo hagamos para honrarte. O estemos convencidos de no hacer algo, lo hagamos para honrarte. Pero santifícanos, Señor. Y ayúdanos a hacer de uso exclusivo para ti, Padre. Ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti, Padre, por favor. Te lo rogamos, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor, que bendigas nuestros corazones y que seamos, Señor, realmente siervas tuyas, Padre. Por favor, te lo ruego, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.